aquí adentro de este otro, estas cajitas, estas loncheras metálicas son relativamente nuevas. Las primeras, esta es de las primeras, tiene como unos 15 años que las compré, las primeras. Estas dos naranjas, esta naranja y esta azul son como las más viejitas, estas son como de hace 15 años. Estas salieron hace como 2 años y las vendieron, pues te digo buscando, en un Soriana, pero yo iba a otro Soriana y no había, y a otro Soriana no había, y solo en uno. Entonces, para no sufrir, agarré y compré los 3 modelos de golpe. Luego no les quito las etiquetas, y estas, el otro día les hablé de que hay una logia así medio chistosa, o un grupo de señores que hacen sus eventos y de repente al final destrozan así, pero todo salvajemente los cartones. Yo tengo cajas de cartones con cartones porque me gusta el arte, me gusta mucho los colores, el arte, y aparte, ya les repetí, eso luego vale más. Y aunque yo no voy a vender nada, me gusta que tengan esas piezas. Aquí adentro hay una colección fabulosa que se llaman California Custom. Los California Custom salieron en 1989 y yo me compré unos aquí y otros me compré en Estados Unidos. Los California Custom eran una maravilla porque tenían colores así como los que me gustan. Esta es un Woody. Esta Woody es una pieza muy especial. Esta camioneta salió con sus paneles de madera y solo la vendieron en Estados Unidos. Por ahí les voy a compartir un póster que me traje, que está padrísimo. Este es California Custom, tiene unos colores bien especiales, fosforescentes. Soy fan de lo fosforescente, lo transparente y lo luminoso. Este es California Custom, también es otra variante. Estas tenían una cosa bien peculiar. Venían en su blister con un set de calcomanías y con un botón. Aquí está. Esta camioneta la tengo. Les voy a platicar una anécdota que no me preguntaron, pues se las voy a compartir. Yo esta camioneta la tengo destapada porque me la traje de Estados Unidos desde que estaba yo en la prepa y no la encontré. Y un día que estaba así como desesperado buscándola, ya que exhaustivamente la busqué en todos lados, me senté y casi me pongo a llorar, y entonces volteo y me la encontré en un cuadro que hice en 3D. Ahorita se los voy a enseñar. Y pues yo no me acordaba que la había puesto ahí. Entonces después en un evento, en una convención, la conseguí cerrada. Y a mí no me importa que estén lastimados los blisters, que pierden valor, que si la burbuja está rota. Pues yo hago esto por coleccionismo. Yo hice un inventario de los blisters, de los cartones. Desde que estaba chavo yo guardaba uno destapado porque veía que iban evolucionando, cambiaban el logo o cambiaban los colores. Y a mí me gusta mucho ver eso, el arte. Estos son litografías, son pinturas, a veces son acuarelas, son pinturas. Esto no es digital, son artistas contratados que hacían toda la presentación y tiene un valor. En ese momento estaba de moda el Corvette. A mí no me gusta mucho el auto Corvette, aunque es un ícono y es un muscle car así muy querido para los Estados Unidos. Los autos grandes no soy muy fan de los autos grandes. Sin embargo, pues trae su tabla de surf y tiene una cosa. Aquí venía una marca de tablas de surf y de ropa de playa. Yo guardaba las calcomanías y se las ponía a mis autos de NASCAR. Pero tienen unos autos muy especiales. Aquí hay un Mercedes, sí, tienen pintura especial. Estos sí llegaron a México porque yo me llegué a comprar unos, pero no abundaban. Aquí hay un Camaro. Aquí este también tiene una historia fabulosa. Y ya lo tengo 3 veces. Cuando yo hice mi primer vitrina en la casa de mis papás, fue sustraído sin el permiso de su dueño por uno de mis primos, que es Abraham, y le mando un saludo. Y entonces me lo entregó todo aplastado y destrozado porque su mamá le dijo, dile a tu primo y regrésale. No, pero aquí me lo regresó aplastado. Entonces después me dediqué a buscarlo. Para mi fortuna y para mi agrado, me lo encontré en 2 momentos diferentes. Los 2 están en buen estado, solo que a se le borró un poquito de Cal Custom y lo tiene completo. Y es una pieza espectacular. Aparte, estos tienen, es algo más común de los autos viejitos, de Hot Wheels también, pero de Matchbox. Tienen suspensión, entonces puedes jugar con ellos así como que vas en el coche y entonces se mueve y eso es algo muy padre. Aquí hay unas de mis piezas favoritas, todos estos son Cal Custom, el Ford 34, Chevy 57, sí, tienen colores fosforescentes. Estos 2 que están lastimadones, yo lo tuve de chavo y pues ya lo conseguí después en un evento. Que bueno, no iba a hablar de los Cal Custom, pero ya salió por este Mustang. A Shelby Cobra le hice una cosa bien chistosa. Yo tuneaba mis coches, les pintaba los faros, no estaban muy a detalle los Hot Wheels, les pintaba las calaveras y les pintaba los limpiaparabrisas y la orillita del parabrisas. Y se me ocurrió pintarlo de rojo, porque el rojo me gusta, pero la verdad es que lo eché a perder porque era blanco. Sin embargo, pues tiene llantas de goma y es parte de mi colección. Y aquí hay otros 2, otra Woody y un Trans Am. Estos son California Custom. Y la pieza más master, que es el Rally Case de 1968. Esa pieza tiene una cosa relativamente nueva. Cuando salió la película de Wasp and the Ant-Man, me dijo mi amigo Raúl, esa llanta que está ahí,
que sale, tú la tienes. Entonces cuando el Landman se hace pequeño y hacen un carro grande, lo sacan del Carry Case de 1968 de Hot Wheels, y ese que está ahí. Y salió una cosa formidable que es de la empresa de World's Smallest, que hacen cosas que realmente funcionan. Está la edición del Carry Case, que se funciona porque lo abres y le metes los Hot Wheels escala mini. Y está muy padre. Y la otra maleta, que me tardé como 10 años en conseguirla, costaba como 2,000 pesos en Liverpool, yo me acuerdo, y nunca me la compré. Es esa que está allá. Ahí caben 100 autos. Y me gusta muchísimo y la quise comprar porque tiene la figura del carro de NASCAR. Y yo les he dicho que estoy fan de la Fórmula NASCAR. Y entonces no me la compré. En algún momento la encontré en un evento. Me la vendieron barata. Está en perfecto estado. Nada más que está llena de autos. Y pues eso es todo. Les mando un saludo. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les guste. La idea de esto que estamos haciendo es compartirles y pues nada más generar así como pequeños fragmentos de felicidad y de emoción. Muchas gracias a todos.